Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la actividad número 4 de la materia Teoría Lingüística, Métodos, Herramientas y Paradigmas, la cual consiste en una presentación digital. Mi nombre es Elio Iván Maragón Rodríguez, estudio la carrera de Idiomas, semestre 2, Universidad y Expro. Vamos a comenzar hablando del lenguaje y la comunicación, los cuales se manifiestan como un factor elemental para poder mantener una dinámica social entre una especie, en este caso, y hablando particularmente de la raza humana. Bien, para poder nosotros mantener ese tipo de sistema que nos facilita el intercambio de ideas y por ende todas las acciones que llevamos para el funcionamiento social, requerimos de principios y reglas que se coordinen de una forma coherente. Ciertamente, estas reglas dependen de cada lengua y dependen también de cómo se lleven a cabo por los factores lingüísticos y la capacidad del individuo o de la sociedad en poderla aplicar en los diversos contextos. Por lo tanto, esta competencia comunicativa nos va a llevar a un panorama social en el cual esta interacción interpersonal pueda estructurarse a partir de arquetipos consensuales que operen de forma dinámica bajo principios de comunicación y que de esta forma nos den una pauta para el manejo de estas ideas que se esparcen hacia una comunidad en sí. Tenemos que mencionar que el lenguaje va progresando también a lo largo de la edad de las personas. Por lo tanto, se hace cada vez una estructura más compleja y partimos de una mayor facilidad al momento de poder adecuarnos a este tipo de etiquetas lingüísticas para poder utilizar mayores capacidades en el uso de las diversas formas para acercarnos hacia una sociedad y hacia los demás. Ahora bien, esta conducta lingüística nos va a permitir a nosotros mantener una interacción de articulación y de estructura hacia los demás, la cual parte también de una capacidad genética de transmisión para transmitir términos semánticos, los cuales se caracterizan por mantener este concepto recursivo en la coordinación del uso del comportamiento de la lengua y parte de este arquetipo de una biología cognitiva, es decir, a través de la manifestación propia del ser humano es que nosotros contamos con una capacidad innata para poder articular este sistema de comunicación, pero también es importante que esta capacidad la apliquemos de manera correcta en un ámbito interactivo, en la comunicación biológica, la estructura que define los diferentes sectores en donde este lenguaje puede darse a través de las variables y a través de estas constantes en el momento de expresar nuestra opinión y de expresar una idea. Por lo tanto, y para resumir este punto, es importante mencionar que no solamente basta una capacidad intrínseca en nuestra genética que nos permita entablar una conversación, sino que también es importante el desarrollo de la misma y una constante en la mejora progresiva para poder seguir practicando esta comunicación y también poderla ir evolucionando para poder obtener una mejor manera de expresión de nuestras ideas. Ahora bien, la adquisición y el desarrollo de la lengua y la comunicación podemos enfocarla directamente bajo el lenguaje tradicional, en cual se muestra como un progreso hacia el desarrollo del lenguaje de los niños, el cual ha sido relativamente constante. Asimismo, el lenguaje pues involucra la cuestión conductista y la cuestión genética, que tienen que ir de la mano, porque en base a esta capacidad que desarrollamos para poder como especie comunicarnos y expresarnos hacia la comunidad,
Es importante que también los factores conductistas determinen este punto para poder desarrollar esta habilidad. Si no, esta habilidad perdería el sentido de la misma y no podría llevarse a cabo. Las funciones simbólicas diferentes desde un punto de vista cognitivo son representaciones del lenguaje para las funciones cognitivas, lo cual nos va a permitir desarrollar esta capacidad aún más y poderla transmitir desde una perspectiva funcional. Ahora bien, el enfoque pragmático va a enfatizar la comprensión de los fenómenos lingüísticos a través de comportamientos comunicativos, donde la adquisición del desarrollo de la capacidad y de la estructura comunicativa van a lograr que podamos enfatizar estos símbolos y estas representaciones lingüísticas de un modo que puedan ser funcionales en nuestra interpretación en base a la lengua. Arriagada encontró que a la edad de 3 años el desarrollo pragmático se vuelve más complejo. Es entonces donde los niños pueden empezar a utilizar un lenguaje funcional, y el lenguaje que se venía manifestando de una forma aferente y ecogénico logra desvanecerse un poco para dar paso a esta situación de funcionalidad en el lenguaje. Es entonces cuando los niños logran expresarse de una manera más concreta y logran manifestar más sus emociones, sus sentimientos y las ideas que comienzan ellos a desarrollar de una manera cognitiva. Ahora bien, si revisamos la perspectiva pragmática que adoptó Judith Felson y las ideas de Norris y Hoffman, podríamos diferenciar contextos comunicativos que al mismo tiempo se relacionan entre sí en 6 puntos importantes: el contexto emocional, el funcional, físico, eventos, discurso y semántico, los cuales constan de diferentes características y en las cuales podemos enfatizar ciertos puntos importantes. En el contexto social, la persona, y en este caso el individuo que lleva una formación desde un niño, logra identificarse con una sociedad y logra adoptar un rol en el cual esta diversidad de roles permite que logre generar cierta identidad y logre partir desde este punto una comunicación. Ahora bien, en el contexto emocional, la emoción, según Felson, funciona como un elemento fundamental para que el aprendizaje del lenguaje logre generar una relación con su identidad y la sociedad que lo rodea o su comunidad, partiendo desde la familia, desde las amistades, en la escuela, etc. Y esto se llega a fundamentar tanto que se queda impregnado totalmente en nuestro ser y logra comunicarse de forma permanente en nuestra sociedad por toda la vida. Ahora bien, el contexto funcional se deriva principalmente a estas necesidades comunicativas de lograr alcanzar un punto en concreto, donde se vuelve una característica de proposición y enunciado para manifestar una intención comunicativa que pueda complejizarse al momento de incorporar un aspecto verbal. Por lo tanto, este aspecto funcional parte de una comunicación en base a la necesidad de un punto específico y un punto en concreto. El contexto físico, por otra parte, logra dimensionar el espacio físico y el ambiente en el cual el individuo se relaciona desde su infancia. Por lo tanto, establecemos un contacto directo entre la distancia del exterior y nuestra participación en esta distancia y en este medio ambiente. El contexto de los eventos está asociado a la comunicación en la medida en la que podemos nosotros manifestar una causalidad y podemos entender cómo las rutinas funcionan, podemos dar una comprensión a los eventos y partir de un eje central para poder comprender de esta forma el lenguaje. Los objetos y eventos que están presentes en esta situación nos van a permitir a nosotros poder conectar estas ideas en una ramificación que nos permita expresarlo a posteriori. En el contexto de discurso hablamos acerca de estas actividades que podemos nosotros identificar en las eventualidades, causas, consecuencias. Por ejemplo, poder determinar el discurso como narrativa y también encontrar la estructura del discurso en la cual vamos nosotros planteando estas ideas. Y el contexto semántico, pues bueno, manifiesta una interpretación
que se referencia en los objetos, en los eventos, de forma concreta, abstracta o metalingüística. Por lo tanto, esto nos va a nosotros a permitir encontrar pues un punto importante en el conocimiento personal, cultural, histórico, científico. ¿De acuerdo? En conclusión, bueno, estos contextos nos van a permitir a nosotros manifestar una correlación lingüística y una función comunicativa. Importante mencionar que empezamos a desarrollar estos puntos desde temprana edad, desde los 3 años, nuestro lenguaje se vuelve a crear un poco a sí mismo y se realza o se potencia esa estructura cognitiva dentro de la lengua y se mantiene pues a lo largo de nuestra vida, va evolucionando o tiende a ir evolucionando conforme vamos creando una relación más directa con nuestro medio entorno y con el uso de este lenguaje. Es importante, a conclusión personal, que intentamos este punto y sobre todo manifestemos una comprensión clara sobre el funcionamiento de los lenguajes, porque al final de cuentas interactuamos todos los días con estas herramientas y estas capacidades innatas. Y es importante también que logremos identificar cuáles son esas pautas en nuestro propio idioma para también poder comprender cómo es el aprendizaje a través de diversas lenguas, ya que pues esta carrera se fundamenta principalmente en el idioma inglés y en el idioma del español y muy probablemente o muchos de nosotros nos dedicamos a la docencia y es importante que empecemos a entender cómo ayudar a nuestros estudiantes a que conecten mejor con el aprendizaje desde temprana edad y que logren desarrollar una habilidad lingüística más potenciadora. Las referencias que se han tomado pues parten de Peralta 2000, adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. Y con esto concluimos. Agradezco mucho por su atención, por sus retroalimentaciones y les deseo un excelente día.